Muy bien, vamos a iniciar ya. Ahí está. Listo. Nuevamente, ya saludarlos a todos ustedes, ya, jóvenes de Selección 1 de nuestro colegio APU. Ya, les saluda, como siempre, el profesor Juan Yucra para una clase más de Historia Universal. Muy bien, hoy vamos a tratar a Roma, la segunda parte de la historia de Roma. Ya habíamos estudiado la semana anterior eh, cuando se fundó Roma, la monarquía, el nacimiento de la república, las luchas plebeyas por la igualdad, las guerras púnicas, etcétera. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de Roma y vamos a tratar la parte final de la República Romana, la llamada crisis de la República, y también vamos a estudiar el Imperio Romano. Recordemos que hubieron tres periodos: monarquía, república e imperio. Ya hemos estudiado la monarquía, nos quedamos en la mitad de la república. Así que terminaremos la república y desarrollaremos el Imperio Romano. Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, vamos a avanzar y colocamos como título Crisis de la República. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Algo curioso, a ver. Miren, la República Romana entró en crisis en el mejor momento en que se encontraba. ¿Cómo es eso? A ver, antes de esta crisis, Roma había derrotado a un montón de pueblos. ¿Recuerdan? Habían derrotado a los cartagineses en las guerras púnicas, habían conquistado a los griegos, a Macedonia, a los sirios, a los hispanos, etcétera. Roma había vivido entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo una gran expansión. La República Romana nació como una pequeña ciudad en Italia, pero se convirtió en una potencia, en la primera potencia de la antigüedad durante la República. Y cuando Roma está en su mejor momento, en ese tiempo, en tiempo de la República, pues viene la crisis. ¿Cómo, si Roma era el más fuerte, va a entrar en crisis? Tenemos que entender justamente eso. ¿Por qué la crisis de la República Romana? ¿Y qué consecuencias generó esta situación de crisis? Van a haber luchas internas en Roma. ¿Ya? Tenemos que analizar qué pasó. Y toda esta crisis, ¿en qué va a terminar? En que la República Romana va a ser eliminado. La República como forma de gobierno va a ser eliminado, ¿ya? Y reemplazado por el imperio, ¿ya? Como veremos luego. Muy bien. Para estudiar a la República Romana hay que recordar algo, ¿ya? Algo que habíamos dicho la clase pasada cuando ya estábamos por finalizar. Así que casi lo último que vimos la semana anterior fueron las consecuencias de la gran expansión romana. Dijimos que Roma derrotó a todos, ganó un montón de tierras, de esclavos, se volvió la primera potencia. Ya, muy bien, ahí empezó la crisis. A ver, ¿cómo es así? A ver, Roma había conseguido dominar un montón de tierras, un montón de territorio que le había quitado a sus rivales. A esa tierra conquistada por Roma se le conoce como Ager Publicus, como la tierra del Estado, la tierra pública. Y Roma había prometido que esa tierra la iba a entregar a los soldados, a los que hicieron posible la gran expansión. Pero Roma no cumplió. Los patricios que dirigían la República Romana, sí, los patricios, recuerdas la nobleza, la élite, los patricios se repartieron a sí mismos las tierras. Se quedaron con las tierras, ¿ya? Y no les dieron a los plebeyos, que también
habían luchado en los ejércitos. Así es. Esto generó una gran desigualdad, porque los patricios, con esas grandes tierras que se apropiaron de las tierras conquistadas, se hicieron los patricios inmensamente ricos. En cambio, los plebeyos ya seguían siendo pobres, al menos la mayoría de ellos. Entonces, esta situación de desigualdad genera protestas por parte de los plebeyos y es, digamos, el origen de la crisis de la República. Pero los plebeyos algo podían hacer o no, sí podían hacer algo. Para eso tenían representantes, defensores. ¿Quiénes eran los defensores de la plebe? ¿Recuerdan? Había un cargo. Se llamaba, hágame recordar cuál era el cargo que era considerado el defensor de los plebeyos. No eran los cónsules, ni los senadores, eran los tribunos de la plebe. Gracias, muchachos. Así es, los tribunos. ¿Ya? Bien, José Pérez, Cristel Chávez, ¿ya? Cristian Coronel. Correcto, muchachos, ¿ya? Karina Pérez. Muy bien. Así es. Entonces, lo que van a hacer ellos es pedirle a su tribuno de la plebe que haga algo, ¿ya? Muy bien. Aquí aparecen un par de hermanos, ¿sí? Se parecen ellos. Estos hombres se apellidaron Graco. Son los hermanos Graco, ¿ya? Ellos van a ser los representantes de la plebe. No eran plebeyos en sí, pero se identificaron con la causa de la plebe. No necesariamente tienes que ser rico para buscar el bienestar de los pobres, o ser pobre para buscar el bienestar de los pobres. Puedes ser rico e identificarte también con ellos, como ocurrió con los hermanos Graco. El hermano mayor, llamado Tiberio Graco, ya elegido por los plebeyos como su tribuno, como su defensor, ya este Tiberio Graco promovió una ley. A esta le llamamos la ley de reforma agraria. Una reforma agraria, por cierto, que se ha hecho en todo el mundo, en todos los países. ¿Ya? En el Perú también, aunque lo hemos hecho un poco tarde, ¿no? En tiempo de Velasco Alvarado. En la República Romana se plantea hacer una reforma agraria. ¿En qué consiste una reforma agraria? Como los dueños de las enormes tierras eran unas pocas personas, a los que llamamos patricios, las grandes familias nobles que tenía Roma, y la mayoría de la gente, plebeyos, campesinos de Roma, no tenían tierras o tenían muy poca, pues ¿qué había que hacer? Un nuevo reparto de la tierra. Esa es la reforma agraria. Si el Estado les dio ya extensas tierras conquistadas a los patricios, pues hay que quitarle una parte de esas tierras y repartirlas entre la plebe, entre los soldados de la plebe que también habían luchado en las guerras. Ese era el proyecto de la reforma agraria. Y Tiberio Graco va a exigir que se apruebe la reforma agraria. ¿Y qué puede hacer un tribuno para presionar y que se apruebe una ley como esta? ¿Qué podía hacer un tribuno? Podía hacer mucho. ¿Recuerdas cómo se llamó el poder que tenían los tribunos de la plebe? ¿Qué podían hacer los tribunos, recuerdan? Podían hacer algo, con una sola palabra, tal vez lo recuerden. El veto, así es, podían vetar, ¿ya? Solo que veto es con V, ¿ya? No con B, es con V. Podían vetar, así es, muchachos, ¿no? Gracias por la participación. Entonces, Tiberio Graco comenzó a vetar, ya comenzó a vetar todo. Ya sabemos que el veto significa anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad. Así que ahí estuvo Tiberio Graco vetando y vetando todo para presionar. Muy bien. Entonces, ¿quiénes vieron como peligroso a Tiberio Graco? Este hombre quiere quitarnos nuestras tierras. Este hombre quiere hacer esta reforma agraria. Es un radical peligroso.
tenemos que hacer algo contra Tiberio Graco. ¿Quiénes pensaban así? ¿Los plebeyos? No, los plebeyos están a favor de Tiberio Graco. Los patricios. Ahora, tampoco todos los patricios. Habían patricios que veían y decían, si no les damos al menos una parte de las tierras a la plebe, va a haber guerra civil. Se van a levantar los plebeyos. Así que tal vez lo mejor sería entregarle una parte de las tierras a la plebe, a los pobres. Pero habían otros patricios que decían, no, no le vamos a dar nada. Estas tierras ya nos los dieron a nosotros, no vamos a renunciar a nuestras tierras. Esos patricios conservadores que no querían cambios, que rechazaban todos los cambios, asesinaron a Tiberio Graco. Lo mataron, ¿ya? Dijeron, Tiberio quiere ser rey. Recuerda que la palabra rey era una palabra odiada por los romanos. Les traía malos recuerdos. Cuando el rey Tarquinio el Soberbio, pues, abusaba del poder. Así que este quiere ser rey, quiere todo el poder. Recuerden que en la República Romana nadie debía tener el poder total. Nadie, ¿no? Así que Tiberio quiere ser rey y con ese argumento, pues, lo asesinaron. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. O muy mal en todo caso, ¿no? Entonces su hermano menor, Cayo Graco, ¿ya? Lo reemplaza. Toma su lugar. Fue elegido como nuevo tribuno de la plebe. Y Cayo Graco continúa la lucha de su hermano. Tiene que aprobarse la ley agraria. Tiene que repartirse las tierras de una manera más justa. Y además Cayo Graco promovió otra ley, la ley frumentaria. Esta ley lo que buscaba era que el pueblo, ¿no? La gente pobre de Roma, en Roma hay gente muy rica, pero también había gente muy pobre, aparte estaban los esclavos. Estamos hablando de hombres libres, pobres, ya no los esclavos, que eran un montón también. Ahora vemos sobre ellos. Entonces, esta gente necesitaba, pues, que los precios bajen, ¿ya? Una familia humilde entonces compraba trigo, o compraba pan, pues, harina, y los precios habían subido. La ley frumentaria buscó que el Estado asuma una parte del costo del trigo para que el trigo sea vendido en los mercados de una manera más barata, ¿ya? Más barato. Esto pasa hasta el día de hoy, ¿no? El Estado asume una parte de algunos costos para que no sea, ¿no? Algo más económico. Bien, pero los patricios tampoco quisieron esta ley frumentaria y vieron a Cayo Graco nuevamente como una amenaza, ¿ya? ¿Qué pasó con Cayo Graco? Pues los patricios también buscaron matarlo, ¿ya? Y este, al ver que lo iban a matar, pues terminó suicidándose. Y así ambos hermanos, los Graco, estos tribunos de la plebe, estos representantes del pueblo romano, fueron asesinados. Los plebeyos dijeron, ¿para qué vamos a escoger otro tribuno? Igual va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo único que nos queda es tomar las espadas y levantarnos contra los patricios. Y así, muchachos, se produjo la guerra civil. Roma va a entrar en guerra civil. Cuando hablamos de guerra civil, estamos hablando de un enfrentamiento armado entre patricios, la nobleza romana, y los plebeyos, el pueblo romano. ¿Ya? Entonces cayeron en este radicalismo, en esta situación de lucha entre romanos. Algo que esperamos nosotros los peruanos no caigamos en esto, porque en nuestros días hay bastante radicalismo también. Pues los romanos van a caer en esto. Y por eso la República Romana cayó en crisis y va a desaparecer dentro de poco, como veremos. Pero antes de pasar a la guerra civil, primero quiero tocar otro punto. Los plebeyos no eran los únicos que la pasaban mal. Habían otros que estaban peor que los plebeyos. ¿Peor? Claro, porque estos hombres ni libertad tenían. No tenían ningún derecho. Obviamente me estoy refiriendo a los esclavos, que eran muchísimos en esta época, porque
estamos en un tiempo en que Roma ya ha logrado grandes conquistas y tiene un montón de prisioneros de guerra que ha esclavizado. ¿Recuerdas a los cartagineses que antes enfrentaban a los romanos? Ahora son esclavos, ¿ya? Y así muchos otros pueblos esclavizados por Roma. Entonces, Roma tiene un montón de esclavos, ¿ya? Y van a ser, pues, explotados, van a trabajar duro en las minas, ¿no? Para conseguir oro, plata, hierro, van a ser, ¿no? Tratados duramente en las galeras para que remen, ¿no? Los barcos, en la agricultura, ¿no? Al látigo para que sigan, pues, trabajando las tierras y así. En el servicio doméstico, las mujeres sobre todo. Muy bien. Entonces, se entiende que ante tantos esclavos y ante tanta explotación que sufrían, se dieron rebeliones de esclavos. Si ahí me trataran como a estos esclavos, yo también me rebelaría, sabiendo que puedo terminar muerto, ¿no? Porque al esclavo rebelde se le tiene que matar, ¿no? Porque es un mal ejemplo para los demás esclavos, creen los romanos. Así que se dieron varias rebeliones. Le llaman guerras serviles a estas rebeliones de esclavos. Pero hay una que es la que más fama, que más importancia ha tenido pues en esta historia, ¿no? Antigua. La rebelión de Espartaco. ¿Ya? Así es. Tal vez has visto la serie Espartaco, ¿ya? O un par de películas que se ha hecho también sobre Espartaco, ¿ya? Espartaco era un hombre libre de Tracia, de un territorio que está al norte de Grecia. Pero él y su gente fueron esclavizados por los romanos. Los romanos, pues, los dominaron y los esclavizaron. ¿Cómo se llamó este hombre realmente? No sabemos. La historia lo recuerda como Espartacus o Espartaco. En recuerdo, ustedes saben, a los espartanos, que eran guerreros, pues, bravos. Y como este hombre fue un campeón entre gladiadores, pues lo bautizaron en la arena como Espartacus. ¿Ya? Ahí está. No es Sportacus, ¿eh? Sportacus ya es otro, ¿eh? Es Espartacus. Ahí está. La imagen corresponde a la serie, a esta serie de Espartaco. ¿Ya? Uy, disculpen. Ahí está. Nuevamente, perdón. Ahí está. ¿Ya? Ahí está Espartaco. ¿Ya? Bueno, el actor que protagoniza a Espartaco. ¿Ya? Y hay otros hombres también allí. ¿Ya? Todos ellos son gladiadores. Bueno, los varones. ¿Ya? Recuerdo a Crixus, ¿ya? El galo invencible, le decían en la serie, ¿ya? O Gannicus, el que consiguió su libertad, ¿no? Siendo campeón, pues, entre gladiadores, pues, ellos se rebelan, eran gladiadores, es decir, esclavos entrenados para matar, obligados a pelear contra otros gladiadores para divertir a los romanos. ¿Cómo se llaman esos escenarios donde los romanos iban a ver la lucha de gladiadores? ¿Ah? Se divertían con la muerte pues, de sus esclavos. ¿Cómo se llaman esos lugares? Pues se llaman, Coliseos. a ver, Coliseo, claro, gracias, Álvarez. Coliseo, muy bien chicos en el chat, ¿no? Coliseo. Ya, pensé que me iban a decir el circo romano, ¿ya? Nadie se ha confundido, qué bueno muchachos. Ahí está. Muy bien. Cierto día, Espartaco y todos los demás gladiadores, pues, de una arena en Capua, en Italia, se sublevaron. Mataron a su amo y se levantaron. No buscaron únicamente huir y ser libres, quisieron liberar a los demás esclavos. Y en ese intento, pues, llegaron a ser miles, miles los esclavos que se levantaron en armas. Roma estuvo en aprietos con esta gran rebelión que se dio dentro de Italia, cerca a Roma, y los grandes ejércitos romanos, ¿dónde se encontraban? Se encontraban en campaña, haciendo guerra en otras tierras, se encontraban más allá, en los extremos de los dominios romanos. Italia no estaba tan protegida,
Porque ¿quién podía atacar Italia? Primero tendría que derrotar al ejército que está en la frontera de acá, de allá, pero no contaba con que miles de esclavos se iban a levantar dentro de Italia, ¿ya? Y ganando varias batallas a los soldados que estaban en Italia, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? La rebelión de Espartaco. Esta rebelión duró un par de años, al final fue derrotada. ¿Quién derrotó a Espartaco? ¿Quién lo hizo, no? Pues se dice que era el romano más rico de esa época. A ver, por acá está su nombre. Se llamó Craso, ¿ya? Al final de la serie, pues, una cólera Craso, ¿ya? Pues, solamente una serie, ¿no? Pero reflejan fue lo que sucedió en el pasado. Así es, Craso era un hombre muy rico, él era un empresario, él fue afectado porque los esclavos se rebelaban y parte de su negocio era vender esclavos. Craso con su propia plata organizó un ejército y enfrentó a Espartaco. Los, los esclavos cometieron el error de dividirse. Crixo, por un lado, quería quedarse a derrotar a los romanos. Espartaco, por otro lado, quería llevar a los esclavos fuera de Roma para ser libres en otras tierras. Al final se separaron y Craso pudo derrotarlos. ¿Ya? Pudo derrotarlos y matar pues a estos rebeldes. ¿Ya? Aunque el que se llevó el crédito, porque a veces pasa en política eso, que uno hace algo y el otro se lleva el crédito. ¿Ya? El que se llevó el crédito de la victoria sobre Espartaco fue Pompeyo. ¿Quién llegó tarde? Pompeyo era un gran general romano, llegó tarde ¿no? Desde otras tierras, cuando ya Espartaco ya estaba derrotado. Pompeyo derrotó a lo que quedaba, digamos, de los rebeldes, ¿ya? Y pues oficialmente Roma consideró que Pompeyo había sido el vencedor de Espartaco, ¿ya? No importaba. Craso y Pompeyo ahora van a unirse. En un rato hablamos sobre esto, ¿ya? A ver, entonces dejamos Espartaco, dejamos la rebelión de esclavos, que contribuyó también a la crisis de la República, y pasamos a las guerras civiles. Muy bien, ubiquémonos, estamos en el siglo I antes de Cristo. La República desaparece justamente en este siglo I antes de Cristo y nace el Imperio Romano. ¿Qué son las guerras civiles? Pues enfrentamientos armados entre patricios y plebeyos. ¿Ya? Dos clases sociales, ambos romanos, se enfrentaron. ¿Por qué se enfrentaron? Creo que ya lo dije, ¿eh? ¿Por qué los plebeyos se levantaron en armas contra los patricios? ¿Mm? ¿Qué estaban buscando? ¿Tener los mismos derechos? No, ya años atrás, en otros levantamientos, los plebeyos ya habían conseguido tener derechos similares a los patricios. Ahora no buscaban tantos derechos, sino lo que buscaban era, a ver, ¿qué me dicen los muchachos? Ya, igualdad, pero igualdad ¿en qué aspecto? Porque ante la ley ya lo habían conseguido. ¿Ya? Una mejor respuesta, como la que dice José Pérez, es un reparto de tierras, pero que sea justo, donde incluya no solo a los patricios, sino a los soldados plebeyos que habían peleado también en la guerra, que habían sangrado, habían ganado, pero solamente le habían dado a los patricios. Entonces, esto motivó la rebelión. ¿Ya? Entonces, esta guerra civil, esta vez los plebeyos no se levantan tanto por derechos, sino por tierras, ¿ya? Por las tierras conquistadas que Roma, ¿no? Logró. Ahora, siempre aparecen los políticos, y hay políticos que te dicen, sí, plebeyos, yo estoy con ustedes, yo seré su voz, ¿ya? Y esos políticos puede que estén utilizando nada más a la plebe. Habían otros políticos que radicalmente pues se oponían a lo que los plebeyos decían. Entonces vamos a colocar a dos partidos políticos de esta época en Roma, ¿ya? Hay quienes dicen, no podemos hablar de partidos políticos, porque los partidos políticos son algo de nuestro tiempo,
son algo de la actualidad. En el pasado no podemos hablar de partidos. Es posible que tenga razón, ¿ya? Pero de todas maneras, en los libros de historia hablan de dos partidos. Inclusive la Universidad de San Marcos ha preguntado ya por estos dos partidos. ¿Cómo se llamaron? El partido senatorial, también llamado Optimate, y el Partido Popular. ¿Ya? Ahí está. O sea, socialmente se enfrentaron plebeyos contra patricios, pero políticamente se enfrentaron dos partidos. El partido senatorial, que representaba a la mayoría de patricios, y el Partido Popular, que decía representar a la plebe. ¿Ya? Los senatoriales, así le llamamos, senatoriales o partido senatorial, el nombre es porque los líderes de este partido eran senadores. Y ya sabes que cualquiera no era senador en Roma, ¿ya? Era de la familia más, ¿no? Importante de Roma, ¿no? La élite, pues, romana, ¿ya? Muy bien, ese partido senatorial era de patricios conservadores. Los conservadores son aquellos que no quieren cambios, quieren que las cosas se mantengan tal como están. Así es. Los conservadores son los que quieren que las cosas no cambien, que siga la situación. En este momento se debate si el modelo económico que tenemos debe ser conservado, propuesta de Keiko, o debe ser cambiado, ¿no? De una manera sustancial, ¿no? Propuesta de Castillo. En ese aspecto, ¿ustedes son conservadores o no? ¿Ya? Pues los senatoriales quieren que las cosas se mantengan como están. Rechazan, por lo tanto, las reformas. ¿Qué reforma? Pues la reforma agraria, que era la principal reforma exigida en este tiempo, ¿ya? En Roma. En cambio, el Partido Popular, ¿ya? Estaba integrado por patricios, pero que estaban de acuerdo con las reformas. ¿Qué estaban de acuerdo? ¿Ya? Porque creían que así se evitaría, pues, la guerra civil, una situación más complicada, ¿no? Hay que ceder un poco, hay que entregarle tierras también a la plebe. Y de esa manera, estos patricios del Partido Popular esperaban tener el apoyo del pueblo, de la plebe, y poder con el voto de la plebe ocupar importantes cargos en la República Romana. Como un político actual que busca al pueblo pues para tener su voto y ocupar un alto cargo. Algo así eran del Partido Popular. En cambio, el Partido Senatorial tajantemente rechazaba a la población por las reformas que exigía. Muy bien, entonces terminaron enfrentados. Esto es la Primera Guerra Civil. ¿Ya? Fueron 3 guerras civiles. Esta es la primera. ¿Quiénes se enfrentan? Dos grandes generales. Tenemos a Sila, ¿ya? Que es varón, ¿eh? Por si acaso. Me dicen que en una novela Sila era una mujer. No he visto esa novela. ¿Ya? En este caso es un general romano. Y el otro es Mario. ¿Ya? Sila va a representar los intereses de los senatoriales, del Senado, de los patricios conservadores. Y Mario va a representar los intereses, ¿ya? Del Partido Popular. ¿Ya? Él tenía la simpatía del pueblo. Mario, ¿ya? Porque Mario era un reformista. En cambio, Sila es un conservador, que no quiere cambios. Así que ellos protagonizaron la Primera Guerra Civil. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién fue el vencedor? Sila. Sila fue el vencedor. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar de vencer al enemigo, que eran los del Partido Popular, que lideraban ¿no? a los plebeyos, pues Sila le pidió al Senado que lo nombre dictador. ¿Recuerdan esa palabra? Dictador. Dictador era aquella persona, pues, que a quien se le entregaba el poder total. El poder total. Entonces usted dijo que en la República nadie debía tener el poder total. En efecto, en situaciones normales nadie debe tener el poder total.
pero solo en una situación grave es que los romanos le daban el poder total a una persona, a uno solo, pero por corto tiempo, 6 meses. Ajá, a ver qué están diciendo los chicos. Claro, solo en crisis y solo por 6 meses. Pero Sila fue el primer dictador que no lo fue por 6 meses, sino de por vida. ¿Qué ha pasado acá? El Senado aceptó que Sila tome el poder, tenga el poder total de por vida, para que así pueda encargarse de derrotar a los miembros del Partido Popular. Y así estos patricios conservadores, pues, sigan manejando tranquilamente, pues, a Roma. Sila fue el primer dictador vitalicio en esta república romana. Ya sabes que vitalicio significa de por vida. Pero, ¿y qué pasó con la regla de 6 meses? Pues, ya, ahí está. Es que se hace trampas también, ¿no? Lo nombras por 6 meses, luego lo nombras otra vez por 6, y así, ya al final, pues, es de por vida. O sea que la República Romana está desapareciendo, porque una persona tenía el poder total de por vida. Esto era lo que querían evitar en la República, pero como el Senado quería defender sus intereses, permitió la dictadura vitalicia de Sila. Bien, él gobernó de por vida, ¿ya? Tras su muerte, pues los problemas continuaron. Acá menciono que Sila persiguió a sus enemigos políticos, los miembros del Partido Popular, con las proscripciones. Estas proscripciones eran listas de ciudadanos, ¿ya? Que él va a perseguir, que le va a quitar sus bienes, etcétera. ¿Ya? Eran entonces una persecución, ¿no? Política en este tiempo. Claro, es una guerra civil. Muy bien. Entonces, después de la muerte de Sila, los problemas de Roma continuaban. La plebe aunque de tierras, ¿sí? El Partido Popular y el Senatorial están enfrentados. Pues frente a esta situación y la amenaza de que estalle una nueva guerra civil, se creó el primer triunvirato. El triunvirato viene pues de tres personas que se unen, que forman una alianza. Tres. ¿Quiénes fueron los miembros del primer triunvirato? ¿Ya? Esto siempre recuérdalo, ¿eh? Suelo preguntar en los exámenes quiénes integraron el primer o el segundo triunvirato, ¿ya? Así que ya trata de usar un poquito la memoria para no olvidarte de eso. Muy bien, en el primer triunvirato estuvo Julio César, que es el más famoso. Muy bien, José, ya Andrés. Estuvo Pompeyo y Craso. Los tres eran personas importantes de Roma. Craso, como hemos dicho en su momento, fue el que derrotó a Espartaco y era conocido como el hombre más rico de esta república romana. Él era un caballero, o sea, un rico comerciante. Pompeyo era un héroe de Roma. Él había tenido guerras en su, ¿no? Cuando era más joven, había conquistado grandes tierras para Roma, ¿ya? Así que lo veían pues como un gran general, ¿ya? Mm, no exactamente, señorita Mamani. Pompeyo era un gran general, ¿ya? Y Julio César, pues era un hábil político de una familia importante, los Julios. Muy bien, y este hombre va a ser el que más va a destacar de los tres en este primer triunvirato. Sumaron fuerzas. Uno tiene el prestigio militar, el otro tiene la plata, el otro pues tiene, digamos, los contactos. Se van a unir, ¿ya? Creían que Roma debía ser dirigida por tres cabezas, por ellos, ¿ya? Y de esa manera, si se une un miembro del Partido Popular, como Julio César, un miembro del Partido Senatorial y un caballero, ya no habría guerra civil, porque de esa manera los populares y los senatoriales van a llegar a acuerdos. El objetivo del primer triunvirato era evitar una nueva guerra civil.
llegar a acuerdos entre estos grupos distintos, entenderse, entenderse, ¿ya? ¿Te imaginas que los candidatos Fujimori y Castillo, en vez de competir, se unan, ¿ya? Para evitar que los peruanos sigan, pues, no sé, ¿ya? Discutiendo, pues algo así, se busca una unión de estos hombres importantes de Roma para, pues, fomentar unidad y terminar con la guerra civil. Pero al inicio estarán unidos. Después, la ambición de cada uno hace que traicione al otro, que se enfrente. Al final, de estos tres, solo uno va a tomar el poder total. ¿Quién de los tres? Pues el más conocido de ellos, ¿no? Por algo es el más conocido. Ajá. El más exitoso del primer triunvirato, de aquí no pueden olvidar, es Julio César, por supuesto. Llama, mami. Ahí está. Craso, Craso murió tempranamente. ¿Ya? Craso le dieron el mando de la guerra en Mesopotamia. ¿Ya? Ya sabes dónde queda Mesopotamia. Pero Craso, quien sí pudo derrotar a Espartaco, no pudo conquistar Mesopotamia. Fracasó allí. Ya murió en la campaña en Mesopotamia. Así que ya no hay triunvirato, ahora quedan dos. Y estos comenzaron a alejarse. Julio César es el Partido Popular, Pompeyo del Partido Senatorial. Mientras Craso murió en campaña, Julio César tuvo éxito. Julio César lo mandaron a conquistar las Galias. ¿Ya? Él es el cónsul que debe conquistar las Galias, el general, ¿no? En este caso. Y él sí derrotó a los galos. Llamamos galos a los antiguos habitantes es Francia. Por eso a los franceses se les conoce como los galos. ¿Por qué le dicen los galos? Ah, porque en su tierra antes vivieron los galos. ¿Ya? Tal vez ellos nos dicen a nosotros, ah, tú eres de Perú, tú eres un inca, nos dicen. Bueno, somos en parte incas, ¿no? Porque tenemos la sangre de ellos, en parte, ¿no? Tenemos también otras sangres. Igual los franceses tienen no solo la sangre de los galos, también de otros. ¿Ya? Julio César conquistó las Galias cuando otros habían fracasado. Julio César tuvo éxito. Y el mismo Julio César nos narró cómo lo hizo, con estrategias brillantes. Julio César escribió un libro de historia, ¿ya? Comentarios a la guerra de las Galias, donde él narra sus conquistas acá, ¿ya? Entonces Julio César pasó, ¿no? Como un gran conquistador también en esta historia, ¿ya? Y en este tiempo, los generales tenían la facultad de entregarle tierras a sus soldados, de pagarle, de premiar a sus soldados. Y después de conquistados los galos, Julio César premia a sus hombres, quitándole pues lo que saquearon de los galos. Tomen soldados. Y los soldados, ¿a quién amaban más? ¿A Roma? ¿A su, ¿no? ¿A su país? ¿O a Julio César? ¿A quién amarías más? Pues Julio César fue muy generoso con sus soldados. ¿Con qué objetivo? Que les sean fieles. Quiere su fidelidad. Claro, amaban esos soldados a Julio César. ¿Ya? Por ti, ¿no? Vamos a pelear, Julio César, pensando pues que Julio les va a dar más premios, ¿no? En las siguientes victorias. Muy bien, Julio César, en efecto, quiere una guerra más. ¿Qué guerra quiere ahora Julio César? Tomar Roma, tomar la capital y hacerse el, ¿no? Hombre poderoso de toda Roma. Quiere usar el ejército victorioso de las Galias en su provecho. ¿Ya? Así que Julio César decide avanzar desde las Galias hacia Roma. La costumbre era que si alguien quería entrar a Italia, tenía que renunciar al mando militar, renunciar a sus tropas, porque si no era muy peligroso que entre con sus tropas al mando. Julio César no renunció. Así que el Senado, preocupado, este hombre va a querer el poder total. Julio César quería ser como Sila, un dictador de por vida.
Entonces el Senado dijo, no, si permitimos esto, la República va a morir. Tenemos que evitarlo. ¿Ya? ¿A quién llamaron los senadores? Llamaron, ¿recuerdas del triunvirato? Craso está muerto, Pompeyo quiere el poder total, perdón, Julio César quiere el poder total. ¿Quién quedaba? Ya lo dije, ¿ya? ¿Quién quedaba? Pompeyo. ¿Ya? Así es, Pompeyo, ¿no? Correcto, Pérez. Muy bien. Entonces Pompeyo representa a los senatoriales, al Senado, a estos, ¿no? Patricios ricos. ¿Y se enfrenta a quién? A Julio César, ¿ya? Este ambicioso general que era del Partido Popular. Muy bien. La gente pobre, la gente común, ¿a quién veía con mayor agrado? ¿A Julio César, que era un popular, o a Pompeyo, que era un senatorial? Pues a Julio César, que gane Julio César, ¿ya? Que saque a estos ricos senadores del poder y que él nos dé tierras. Creía la gente, ¿no?, que iba a ocurrir. Julio César es amado por sus soldados y por los plebeyos, creyendo que él sería el cambio, ¿ya? Pompeyo, entonces, forma un ejército para enfrentar a Julio César en defensa del Senado, de los patricios. Muy bien, y así se pelea la Segunda Guerra Civil, muchachos. ¿Ya? Estas guerras civiles están desangrando a Roma, está haciendo que Roma se debilite. Por eso estamos hablando de la crisis de la República Romana. El vencedor fue Julio César. En la batalla de Farsalia derrotó a Pompeyo. Pompeyo escapó y Julio César irá a perseguirlo. ¿A dónde huyó Pompeyo? Pompeyo, ya creo que estoy pronunciando mal la palabra, estoy diciendo Popeye, creo. Pompeyo ya huyó a Egipto. A Egipto. Así que Julio César lo va a seguir. ¿Ya? Muy bien. Ahí está Julio César, entonces va hacia Egipto. Muy bien. La intención era conquistar Egipto. Egipto es una fuente de trigo. Recuerda que Egipto tenía la tierra más fértil. Justamente el trigo que necesitaban los romanos lo conseguirían en Egipto. Pero Julio César no conquistó Egipto porque terminó prendado de una mujer. Me refiero a Cleopatra. Cleopatra era la reina de Egipto, pero ella quería deshacerse de su esposo, que era el faraón, y convertirse en la faraona. Y necesitaba quien la apoye, pues. Cuando llega Julio César, pues Cleopatra lo va a buscar y van a hacerse aliados. ¿Sí? Van a tener, pues, amoríos, Julio César y Cleopatra. Cleopatra era una mujer bastante joven en comparación a Julio César. Ella estaba por los 20, él por los 60 años, ¿no? Así que, pues, Julio César quedó prendado de ella y la va a apoyar. Eliminaron al faraón Ptolomeo y ella se convirtió en la faraona. Cleopatra fue la última faraona que tuvo Egipto, el último gobernante con el título de faraón, ¿ya? Y le correspondió a una mujer ese título, a Cleopatra. Cleopatra logró pues que los romanos no conquisten Egipto, ya que el hombre más poderoso de Roma, Julio César, estaba con ella, ¿no? Inclusive Cleopatra salió embarazada y le dijo pues a Julio César, es tu hijo, Cesarión. Muy bien, Julio César de regreso a Roma tomó el poder total. El Senado no quiso, pero ¿qué podía hacer? Había sido ya derrotado. Va a ser nombrado Julio César dictador vitalicio, otra vez. Dictador vitalicio. Bueno, cada 6 meses le renovaban la dictadura, pero al final quedó como vitalicio. ¿Ya? Alguien dirá, pero profe, el Senado estuvo de acuerdo con que Sila sea dictador vitalicio. ¿Y por qué ahora está en contra de que Julio César sea dictador vitalicio? Lo mismo. No, no es lo mismo. Sila estaba con el Senado. En cambio, Julio César está en contra del Senado. Él es del Partido Popular, no senatorial.
Muy bien. Así que Julio César va a hacer reformas, va a comenzar a repartir parcialmente tierras a la plebe, ¿ya? Va a entregarle los derechos, no solo a los de Roma, sino a los hombres libres de toda Italia. Así que ahora son romanos los que viven dentro de Italia, así no sean de Roma, ¿ya? Y esto va a ser, pues, ¿no? Bien aceptado por los italianos que no eran romanos. Muy bien. Como Julio César estuvo en Egipto, se trajo el calendario egipcio a Roma. El calendario egipcio era el calendario más preciso que había, ¿ya? De un año solar de 365 días. Este calendario lo trae Julio a Roma. Perdón, chicos, perdón. Tomar agüita. Este calendario reformado va a ser llamado calendario juliano. ¿Ah? ¿Por qué juliano? Obviamente, ¿no? Porque Julio César es quien incorporó este calendario, cambió este calendario. Y también el nombre Julio César lo recordamos todos los años. Ajá, a mitad de año, pues, cuando estamos en el mes de julio, ¿por qué se llama julio ese mes? Porque Julio César quiso que su nombre esté en el calendario. Siempre van a recordar. Así que se llama julio a este séptimo mes en honor pues a Julio César. Julio César le puso su nombre a ese mes. Años después, el sucesor de Julio César, su hijo Augusto, dijo, ¿y por qué mi nombre no está en el calendario? Pues Augusto le puso su nombre al mes que le siguió a Julio. Ya sabes cómo se llama, ¿no? Agosto. Agosto se llama así en honor al emperador Augusto. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ah, pero Augusto vio algo que no le gustó, que como los meses intercalaban 30, 31, 30, 31 días, el mes de julio tenía 31 días. En cambio, el de agosto tenía solo 30. ¿Qué hace entonces? Le quita un día a febrero y se lo pone a agosto. Y así hasta el día de hoy tenemos que el mes de julio y el mes de agosto, ambos tienen 31 días, cosa que no ocurre con los siguientes meses, que siempre va intercalado, ¿no? Y el pobre febrero quedó con solo 28 o 29 en año bisiesto. Muy bien, ahí está. El calendario, entonces. Un calendario que usamos hasta el día de hoy, pero con una modificación. Años más tarde, la Iglesia Católica le hizo una modificación al calendario juliano. ¿Ya? Lo hizo un papa llamado Gregorio. Por eso el calendario actual se llama calendario gregoriano. Pero es este calendario que viene de Roma, que viene de Egipto. Ok. ¿Qué le pasó a Julio César? Pues va a ser asesinado. ¿Por quiénes? Los senadores. Ellos que vieron como única manera de eliminar esta dictadura y que la república sigue existiendo en matar a Julio César. En un descuido, cuando Julio César fue al Senado, pues sacaron sus puñales los senadores. Sí, al Senado se entra sin armas, pero ellos llevaban ocultos los puñales, los sacaron y lo atacaron sorpresivamente. Y Julio César, pues, muere apuñalado. 23 puñaladas le dieron a Julio César. Lo dejaron coladera al pobre hombre. ¿Ya? Y gritaban los senadores, pues, murió el dictador. ¡Viva la República! Murió el dictador. Bien, la dictadura de César había terminado. ¿Ya? Ahí está. ¿A quién se le considera el organizador de este asesinato contra el dictador Julio César? Pues a Marco Bruto. Marco Bruto, ¿ya? Había sido
adoptado por Julio César. Por eso cuando Julio César vio a Marco Bruto acercándose con el puñal en la mano para clavárselo, Julio César, según dicen, Julio César le dijo a Marco Bruto, hijo mío, tú también, y Marco Bruto pues lo apuñaló. Los senadores habían acabado con Julio César y celebraban que las cosas iban a volver a lo de antes, pero no fue así. Tres hombres cercanos a Julio César se unieron y formaron el segundo triunvirato. ¿Quiénes eran esas personas? Pues esas personas eran Octavio, un sobrino nieto de Julio César, adoptado como hijo por él, por Julio César, Marco Antonio y Lépido, que eran dos generales que eran cercanos a Julio César. Los tres se juntaron en el segundo triunvirato. Ellos, en nombre de Julio César, que ya está muerto. Que Roma tenga tres gobernantes. Estos tres. Lo primero que hicieron fue vengar a Julio César. Buscaron a los senadores, se enfrentaron a ellos y los vencieron. ¿Ya? Marco Bruto y los senadores fueron pues derrotados, asesinados por el segundo triunvirato. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasó después? Los miembros del segundo triunvirato comenzaron a pelearse entre ellos. Porque esto de compartir el poder es algo que muchos políticos no pueden entender, no pueden hacer. Terminan queriendo el poder total. Total, ¿no? Muy bien. De los tres, a uno lo excluyen, lo expulsan de la alianza, al Lépido. ¿Ya? Así que Lépido ya no cuenta, quedan dos, Octavio y Marco Antonio. ¿Ya? Ellos dijeron, pues para evitar enfrentamiento, separemos a Roma. ¿Ya? Yo, Octavio, voy a dirigir la parte occidental con Marco Antonio. Van a ser pareja, van a tener un par de hijos. Marco Antonio fue a Egipto a vivir. Entonces Octavio, ¿qué dijo? Este Marco Antonio nos ha traicionado. Se ha vuelto un egipcio. Él va a querer que su hijo de sangre egipcia gobierne Roma. Pues la campaña sucia, como le llamamos actualmente, ¿no? El decir cosas para, pues, hacer quedar mal al otro. Muy bien. ¿En qué terminó esto? Nueva guerra civil. Marco Antonio, con el apoyo de Cleopatra, va a enfrentar a Octavio por el poder total. ¿Ya? Ahí están. ¿Quién ganó? ¿Octavio o Marco Antonio? ¿Mm? A ver, ¿quién ganó, muchachos? A ver, ¿por quién apuestan? El vencedor fue, a ver qué me dicen los muchachos, Octavio. Octavio. Ya, ahí una compañera apostó por Marco Antonio. No, Marco perdió. Marco fue derrotado. Ya, ponemos a ver. Octavio venció a Marco. Ya, así es. Lo derrotó en el combate de Accio o Actium, como también le llaman. Ya, el 31 antes de Cristo. Tras la derrota, Marco Antonio se suicidó. Y Cleopatra, tras conocer el suicidio de Marco Antonio y saber que Octavio iba a invadir Egipto y apresarla, ¿ya? Y matarla, ¿no? En algún momento, pues Cleopatra se suicidó también. Y así Octavio invadió Egipto. Egipto ya no será un reino aliado para nada, ahora es una conquista de Roma. Y todo el trigo de Egipto será para los romanos. Y así Octavio ya no tiene rival. No está Marco, no está Lépido, no está Cleopatra, no está Julio César, ¿ya? Y el Senado, pues ya no tiene poder. Entonces Octavio dijo, a partir de ahora, pues yo soy el dios de Roma. Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma, ¿ya? Después de esta victoria contra Marco Antonio, recuérdalo, por algo, es que Octavio se convirtió en el primer emperador, ¿ya? No en el 31,
Pues en el 29 antes de Cristo, ¿ya? En esa fecha nace el Imperio Romano con Octavio. Aquí, pues, en esta imagen aparece una actriz que representó a Cleopatra, ¿ya? Una actriz, ¿ya? Pues, muy bonita. Y lo que quería expresar con esta imagen es que Cleopatra, en verdad, no fue una mujer en el año 476 después de Cristo. Así que tenemos solo 500 años que estudiar del Imperio Romano. Ajá, sí, ya sé que, ya nos cansamos, pues nos cansamos. A ver, vamos a hacer un pequeño alto aquí y vamos a resolver las preguntas, ¿ya? Para, digamos, hacer un pequeño cambio, ¿no? Y no mantener que simplemente el profesor habla. Muy bien. Entonces, vamos un ratito a las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? A ver, un segundo, chicos. Muy bien, ustedes habrán descargado ya las preguntas de este tema. ¿Ya? Entonces vamos a marcar aquello que, pues, ya hemos visto, ¿no? Uy, uy, uy. Allá, ahí está. Muy bien. Tenemos aquí las preguntas. A ver, a ver. Quiero que me apoyen con las claves, muchachos. A ver. Nos explican en esta primera pregunta sobre la Primera Guerra Civil que enfrentó a Mario contra Sila. ¿Ya? Así es. Sila representó a la nobleza patricia. Eh, muy bien. Después nos hablan de una Segunda Guerra Civil donde Pompeyo enfrentó a Julio César. ¿Ya? Ahí está. Al final lo que nos preguntan es, ¿cuál fue la causa política de estos conflictos? ¿Ya? ¿Cuál fue la causa política de las guerras civiles? No social. ¿Ya? Muy bien. Algunos chicos ya me han dado la respuesta. Correcto, Lía Pérez. Correcto, Karen Quispe. Muy bien, Milagro Mamani. Jordan Navarro, muy bien. Así es. ¿Qué clave me han dado ellos? La A. La A. Claro, dijimos que habían dos partidos enfrentados en las guerras civiles, el Partido Popular y el Partido Senatorial. ¿Ya? A ver las demás alternativas, los plebeyos quieren igualdad jurídica, es que ya tenían igualdad jurídica, lo que querían eran tierras. Lo demás no pasa nada. ¿Ya? Ahí está. Si preguntara causa social, sería pues, ¿no? La rivalidad entre la clase plebeya y la clase patricia. Si preguntara causa económica, sería pues el reparto de la tierra. Preguntan causa política, la rivalidad de estos dos partidos que Roma tenía. Pregunta 2. A ver, dice, nos hablan de Julio César, que fue asesinado. El asesinato de César desató una nueva guerra civil que terminó con la victoria de. Entonces nos preguntan por quién venció en la guerra civil esta. A ver. Mm, a ver, ¿a qué se refiere? A ver, muchachos, ¿qué clave han encontrado? Ujú. Ya, muy bien. A ver, como vemos, eh, acá nos están hablando de inmediatamente después de la muerte de Julio César. ¿Y qué pasó en ese momento? Se formó el segundo triunvirato. Lo primero que hizo fue enfrentar a los senadores que habían matado a Julio César. Y así
corresponde a los 250 años finales, pues Roma ya está en crisis. El Imperio Romano está que se debilita y debilita, y al final cae ante los bárbaros. ¿Ya? Entonces el Alto Imperio es el auge y el Bajo Imperio es la crisis. Y la palabra alto te hace recordar eso, ¿no? Están en lo más alto los romanos. Y la palabra bajo, de Bajo Imperio, están en crisis. Hablemos sobre el Alto Imperio. ¿Ya? Ahí está. Desde el 29 a.C., cuando se fundó este imperio, hasta el 235 después de Cristo, ¿sí? Por ahí están los 250 años más o menos. ¿Qué características tiene esta parte del Imperio Romano? En este tiempo el poder volvió a, a concentrarse en una sola persona, un emperador, por supuesto. ¿Recuerdan? En tiempos de la monarquía, el poder, el rey, pero luego crearon la república. En la república nadie debía tener el poder total. El poder estaba en manos de muchas personas. Pero ahora, nuevamente, el poder recayó en una sola persona. Los romanos no decían emperador. Eso utilizamos nosotros. El título que tenía el gobernante era el de princeps. ¿Ya? En castellano, ¿ya? Por eso a este periodo le voy a llamar también con el nombre de principado. Principado porque los emperadores usaron como título el título de princeps, ¿ya? De príncipe. Por eso le llamamos principado a esta primera parte, ¿ya? Muy bien. Otra característica es que los emperadores o príncipes quisieron dar la apariencia de que la república todavía se mantenía. A pesar que ellos concentraron el poder, quisieron dar la apariencia de que el Senado y los tribunos y las asambleas seguían como antes. Pero en verdad no era así. Es como un dictador actual, y él es el que tiene la última palabra, pero permite que haya un congreso, permite que haya un poder judicial, etcétera, para dar la apariencia de que esto no es una dictadura. Igual ocurrió en el Alto Imperio, ¿ya? Entonces decimos que las instituciones republicanas, el Senado, los comicios, se mantuvieron, pero vaciados de poder. El Senado ya no tenía el poder de antes. Los tribunos de la plebe ya no podían vetar como en el pasado. Los cónsules ya no eran pues grandes generales como en el pasado, pero en apariencia ahí estaban. El Alto Imperio es la época de esplendor de Roma. ¿Mm? En otro nombre, Augusto. Ya, como emperador es conocido como Augusto o también César Augusto. Lo de César era por su padre adoptivo, Julio César. Ya, Octavio, más bien, vamos a dejar de usar ese nombre, porque Octavio es el nombre que usamos antes que sea emperador. Muy bien, él es el primer emperador de Roma y con él empezó una primera dinastía. Una dinastía es una familia que permanece en el poder. Esta familia se llamó los Julius o los Julio-Claudianos. ¿Ya? Muy bien, así que todos los primeros emperadores que van a aparecer son de la misma familia, los Julio-Claudianos. A ver, después de 3 guerras civiles que hemos comentado ya, por fin Roma respiró paz, paz interna, ¿ya? A esto se le ha llamado la Pax Romana o la Pax Augusta. Pax lo traduce como paz, obviamente. Entonces, ya no hubo una nueva guerra civil.
¿ya? Por fin, y así Roma va a respirar tranquilo, ¿ya? Va a haber estabilidad política, va a haber crecimiento económico en tiempos de Augusto, durante su reinado, que duró casi 50 años. Por eso este hombre es bien recordado en la historia de Roma. ¿Ya? Muchos lo consideran el mejor emperador que tuvo Roma. No solo el primero, sino el más grande de los emperadores romanos. ¿Qué cosas impulsó Augusto? Pues la creación de la Guardia Pretoriana. Este es un ejército que debía estar permanentemente en Roma, que debía de cuidar del emperador, ¿ya? Así que le llamamos pretorianos a los guardias que siempre acompañan a los emperadores. Habrá visto alguna película donde hay un emperador romano